ese jingle bell y ese cascabeleo. Así como nos preparamos para una fecha como esta, ¿verdad? Y quizás algunos en medio de todo tienen tradiciones familiares y estás pensando en qué ponerte, qué ropa usar y los regalos y la cena, el chocolate, el relleno. Y del mismo modo, cómo nos preparamos, ¿verdad? Para momentos, y quizás vemos esta parte que de otra manera también buscamos la unidad de la familia. Es importante también prepararnos para la esencia de la cual celebramos esta fecha. Porque si bien es cierto que aunque Jesús no nació un 25 de diciembre, esta fecha nos hace ser mucho más intencionales en poder recordar que nació nuestro Salvador. Y siempre pensaba en esto, ¿verdad? Una de las cosas o de los eventos más importantes de nuestra fe como cristianos es la resurrección de Cristo. Pero para poder haber resurrección, antes de eso tuvo que haber muerte. Para poder haber habido muerte, tuvo que haber habido vida. Y eso es lo que celebramos justamente el nacimiento de Jesús. Muy bien, hemos arrancado hace un par de semanas una serie nueva, Camino a la Gloria, una serie navideña, y estamos revisando Isaías 40, capítulo 40. Y es el versículo 4 que vamos a seguir analizando esta mañana también. Quisiera darle un poquito de contexto acerca de Isaías 40. Isaías 40 es como ese capítulo que marca un inicio. De hecho, si usted busca, particularmente lo suelen dividir del 1 al 39 y a partir del 40 lo dividen en una segunda parte de Isaías. Algunos dicen que la primera parte de Isaías, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39, dicen que habla más acerca de juicios. Y no es que en el 40, a partir del 40 no haya, pero pareciera, algunos dicen, teólogos, que hay una mayor, menciona mucho más juicios que están ahí, advertencias. Pero en el capítulo 40 Dios hace una pequeña irrumpe a través de este pasaje y dice, consuelen. ¿Cómo arranca el versículo 1 de Isaías 40? Dice, consuelen a mi pueblo. Entonces, tiene un tinte diferente. Empieza con un mensaje de consuelo, de esperanza, pero también de restauración. Luego, si usted va y puede ir abriendo su Biblia, Isaías capítulo 40, en el versículo 3, parafraseando un poco, dice, hay una voz que clama en el desierto, hay una voz que está anunciando en el desierto, preparen un camino para el Señor. Un versículo más adelante, versículo 4, explica cómo hacemos ese camino, cómo preparamos un camino, y dice, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Ahora, en el contexto original, cuando Isaías está escribiendo esto, había una práctica antigua. Cuando un rey quería visitar alguna región, lo que hacían era preparar ese camino, porque puede ser que ese camino hubiera piedras, hubiera tramos que no estaban enderezados y removían también obstáculos. Entonces, en otras palabras, era una obra pública. Básicamente era lograr un camino llano y un camino recto. Entonces, cada vez que un rey visitaba una región, preparaban un camino. Y esto denotaba la importancia que se le daba a ese rey. Ahora, Isaías usa esta misma imagen, usa esta ilustración para comunicarnos una verdad espiritual. Y lo que está diciendo es, Dios viene de una manera nueva a su pueblo, por lo tanto, prepárense. Entonces, el mensaje del versículo 4, si lo quisiéramos resumir, es, Dios está viniendo. Dios está viniendo. Entonces, esto era un mensaje de consuelo para el pueblo, porque de otra manera, durante temporadas de frustración, temporadas difíciles, temporadas de derrotas, temporadas donde también habían sido y se acercaba su exilio babilónico, ellos estaban necesitando esta buena noticia de saber, Dios está viniendo a ustedes. Por lo tanto, prepárense. Entonces, este es un poco el mensaje que empieza y que Juan el Bautista en el Nuevo Testamento lo retoma. Si usted ve Mateo capítulo 3, versículo 3,
Mateo dice, esa voz de la cual está mencionando Isaías, esa voz que está clamando en el desierto, Mateo dice, Juan era de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto. ¿Y qué era lo que Juan gritaba? ¿Qué era lo que Juan anunciaba? ¿Qué era lo que Juan clamaba? Era, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Entonces, para estas fechas, antes de empezar a preparar y buscar los ingredientes para el relleno, antes de pensar en qué camiseta o qué pantalón usted se va a poner esta Navidad o este fin de año, esta fecha debería llevarnos a pensar, es prepararle un camino para el Señor para que Él pueda venir hacia nosotros. Prepararle un lugar. Entonces, esto no solo se trata de diciembre, no solamente es que en diciembre le vamos a hacer un lugar al Señor, sino es prepararle un lugar en cada momento de nuestra vida. Y no solo cuando aceptamos a Jesús, porque tal vez alguien podría decir, yo el día que acepté a Jesús ya lo recibí. Sí, pero también es prepararle un camino constante, un camino de todos los días para que el Señor siga reinando en nuestras vidas. Porque muchas veces ocurre y caemos en ese error de pensar que una sola vez, que a partir de la oración de fe, eso fue todo, pero es donde inicia nuestro caminar con el Señor. Ahora, la semana pasada, no sé si usted recuerda, estuvimos revisando junto al pastor las instrucciones, las primeras 2 instrucciones que se nos da para preparar el camino del Señor. Y lo primero que dicen es, rellenen los valles. Los valles podrían representar esos lugares donde nos falta fe, porque los valles son esos lugares de otra manera que están hundidos. Por eso el Señor dice a través de Isaías, levántense, álcense los valles. Entonces los valles, llevándolo a nuestra vida, representan esos lugares o zonas donde nos hace falta fe, esperanza, tal vez también carácter para tomar una decisión, tal vez disciplina. Son esas áreas donde tenemos una deficiencia espiritual. Por lo tanto, para recibir al Señor, lo que está diciéndonos es, necesitamos permitir que Dios llene lo que está incompleto en nuestras vidas. Y esa es la buena noticia y esa es la palabra de consuelo que empieza a entrar a través de esta instrucción. Saber que todo lo que usted tenga una ausencia o escasez en su vida espiritual, emocional y aún física, Dios puede completarla. Que no se trata de lo que nosotros podamos llenarnos, sino de lo que el Señor sabe que necesitamos. Un ejemplo claro es cuando usted ve un bache o un hueco hecho en la carretera. A veces, ¿con qué suelen rellenarlo? Arena, piedra, y en el mejor intento se logra intentar para que pueda pasar los carros y no cause una dificultad. Pero a la larga sabemos que esa no es la solución y que ese no es el relleno que necesita ese bache. Del mismo modo debemos entender que nosotros debemos ser llenos por lo que el Señor sabe que necesitamos y no por lo que nosotros queremos. Porque nosotros tal vez anhelamos muchísimas cosas y lo vamos a estar revisando más adelante. Ahora, la segunda instrucción que el Señor da es nivelen colinas o niveles montañas, dependiendo de la versión que tengan. O dice, bájense las colinas, bájense las montañas. Las colinas o las montañas pueden representar aquellos momentos o aquel orgullo, autosuficiencia, aquellos áreas donde nosotros nos creemos más altos, pero realmente no lo somos. Son esos momentos que se nos infla un poco el pecho diciendo, yo sé qué hacer. No me digas qué hacer porque yo sé cómo solucionar esto. Entonces el Señor dice, es importante que así como aquello que está hundido, aquello que tiene un sentido de derrota en tu vida, sea levantado para que puedas ver las bondades del Señor, para que dejes de vivir en el dolor. Es importante que sea levantado eso, pero del mismo modo aquello que se ha elevado más de lo que debería, es importante que sea bajado al nivel para que puedas también reconocer que el Señor es tu Dios. Para que el orgullo sea quebrantado, porque cuando el orgullo entra en nuestro corazón, lo que pasa es que nos cuesta reconocer y nos cuesta ver a Dios en diferentes áreas de nuestra vida. Cuando el orgullo entra, nosotros creemos y podemos llegar a pensar que lo que conseguimos fue gracias a nuestro esfuerzo. Fue gracias a que tú dices, yo soy el mejor haciendo esto en mi trabajo. Puedes pensar, es que
yo me he sacado del aire, pastor, toda mi vida y esto lo he conseguido yo. El orgullo te lleva a hacer pensar que tú lo has logrado. Pero cuando el orgullo baja, cuando el orgullo mengua y cuando rindes al Señor, tú sabes que lo que has recibido viene de Él. Porque la palabra nos enseña que todo viene de Él y todo vuelve a Él. Y hoy vamos a continuar con la tercera instrucción que el Señor da en el versículo 4 de Isaías 40 y dice, lo torcido se enderece. Y he titulado este mensaje, enderecen lo torcido. Harta creatividad, no mentira. He colocado una pregunta que dice camino deseado o camino correcto. No sé cuántos de ustedes, tal vez la gran mayoría, en algún punto ha caminado por una vereda que usted dice, esa vereda está más torcida que el estadio del que sabemos. No sean así, oigan. Y tú dices, esa vereda está chueca, esa vereda está erosionada producto por la tierra, esa vereda está tal vez, sencillamente fue hecha con materiales malos o fue mal planificada. Y lo que va a generar una vereda o un camino que está torcido, que está chueco, sencillamente es el hecho de que va a generar incomodidad, va a generar lentitud, va a generar también riesgo, pérdida de tiempo y desgaste. Ahora, cuando tomas un camino torcido, un camino lleno de curvas innecesarias, cuando tomas un camino que se ha perdido y se ha vuelto torcido, la realidad es que no necesariamente te va a matar, pero lo que sí va a hacer es que te va a desgastar, te va a distraer y te va a retrasar. Y yo me atrevería a decir que inclusive te va a llevar a un punto donde no tenías que llegar. Porque si usted agarrara una vara y por un momento o una regla la doblara, dejaría de apuntar al lugar donde está. Si eso se dobla, deja de apuntar al lugar que tenía que llegar. Y tú puedes decir, llegué, lo logré, pero no llegaste al lugar donde el Señor quería que estuvieras. Y puedes estar en un momento de tu vida que tú dices, estoy donde debería estar. La pregunta que deberíamos hacernos es, si estás donde el Señor quiere que estés. Porque puedes aún estar en una comodidad y tal vez estar tranquilo, pero no necesariamente es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y espiritualmente pasa lo mismo. Tal como vemos en una vereda que pueda estar torcida, nosotros no siempre nos desviamos porque un día nos levantamos y dijimos, hoy quiero alejarme del Señor, hoy quiero llevarle la contraria a Dios en todo. No pasa así. Realmente esto se da porque muchas veces el problema es que estamos caminando por una senda o por un camino torcido que a veces dándonos cuenta con intención o sin intención seguimos caminando por ahí y cuando nos damos cuenta decimos, no sé qué me pasó. Yo iba tan bien, iba caminando, iba llevando una vida, la vida que el Señor quería, pero de repente no sé qué estoy haciendo. El problema fue que transitaste o caminaste por una ruta que estaba desviada. ¿Y cuántos saben que aún pequeños desvíos van a cambiar tu trayectoria final? Aún pequeños pasos que tú dices, no creo que esto provoque nada en mi vida, va a terminar alejándote al punto de llegada. Y aquí se genera una gran tensión. Lo que yo quiero hacer, los caminos deseados, versus el camino del Señor, versus el camino de preparar el Señor. Entonces aquí se genera algo y empieza esta tensión o esta lucha entre lo que yo quiero hacer y lo que sé que es correcto. Y un claro ejemplo son estas imágenes. Yo muchas veces había visto estos caminitos, y no sé si podemos ver la anterior. ¿Cuál es el camino original? Donde va la bicicleta. Pero hay gente a veces mal llevada que arma su propio camino y dice, yo que voy a seguir recto, me voy por acá más rápido, ¿no? Y a veces empiezan la decisión en uno que un día decidió y dijo, hoy me levanté con ganas de hacer la contra, soy medio contreras y me voy a ir a hacer la contra todo. Y de repente otro dijo, todo el mundo pasa por ahí, también voy a caminar por ahí. Si te das cuenta, los caminos deseados, y que yo no sabía que se llamaban así, esos caminos que la gente hace, se llaman caminos deseados o sendas deseadas. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Que del mismo modo hay caminos que el Señor ya ha trazado. Hay un solo camino, pero nuestro corazón nos lleva a tomar decisiones. Y eso nos lleva al primer punto. ¿Qué es lo torcido?
¿De qué está hablando Isaías cuando dice enderecen lo torcido? ¿Qué es lo torcido? Lo torcido son aquellos caminos que nosotros hemos tomado sin consultar a Dios. Son aquellos caminos que nosotros hemos decidido, esto es lo mejor para mi vida, pero realmente no lo están siendo. La palabra torcido, el hebreo donde surge esa palabra, es la palabra hebrea akov. A-Q-O-V, akov. Y esta palabra representa un camino serpenteante, representa un camino sinuoso, pero también representa un camino desviado. Otra traducción, otra forma, otra interpretación de esta palabra es cuando algo se tuerce deliberadamente producto del engaño o producto de preferencias personales. Isaías 53, versículo 6, conecta esta idea y dice: nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas. Nosotros, dice, quienes seguimos nuestro propio camino, es decir, escogimos la senda por la que queríamos andar. Y luego dice, pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver lo primero que está diciendo Isaías con lo último que está diciendo este versículo? Lo que Isaías está haciendo es un contraste, está diciendo, nosotros, nuestro corazón siempre nos lleva a tomar las decisiones que queremos. Nuestro corazón es infiel a Dios. Un día estás buscando al Señor y otro día no quieres saber nada del Señor. Un día le dijiste, Señor, guíame, y otro día, Señor, yo me encargo de esto. Pero ¿qué está diciendo la segunda parte? Está diciendo, a pesar de que nosotros somos infieles, Dios es fiel. Y Él sabe cuál es el camino que debió haber tomado desde un principio. Aún desde Génesis 3, cuando dice, yo tengo un plan que los va a salvar. Y ese plan es Cristo Jesús. Por eso Isaías dice, a pesar de que nosotros tomemos nuestra propia decisión, Dios no se arrepiente de lo que ha dicho y Dios cumple su palabra. Y si Él dijo que nos iba a dar un hijo que iba a salvar y a servirnos de redención de nuestros pecados, Dios lo hizo de ese modo. Y eso es lo que dice Isaías al momento de hacer esa contraposición y hace una comparación de cómo es Dios y cómo somos nosotros. Ahora, la palabra camino en hebreo es derek. Y camino, cada vez que hablamos de camino, lo que estamos hablando es de estilo de vida, estamos hablando de decisiones, estamos hablando de dirección. Y cuando tal vez usted ha usado esta parte en su lenguaje dentro de la iglesia, o le ha dicho a alguien, oye, ya es tiempo que regreses al camino del Señor, a los caminos del Señor. Lo que está diciendo es que es tiempo de que tu estilo de vida, de que tus decisiones y de que tu dirección vaya bajo la guía del Señor. Entonces usamos esta palabra camino para poder explicar este significado. Ahora, ¿recuerda la palabra que le mencioné que era la palabra hebrea para torcido? ¿Cuál era? Akov, ¿verdad? ¿A que no adivina dónde encontramos esa palabra? Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, nada hay tan engañoso, la palabra que está ahí detrás, el hebreo de engañoso es akov. Es decir, no hay nada tan akov, tan torcido como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Dice Jeremías. Lo que Jeremías está diciendo es, el corazón va a trazar rutas, va a trazar caminos, va a trazar sendas que te va a decir, eso es lo correcto, eso es lo que tienes que hacer. El corazón te va a empezar a susurrar y te va a empezar a decir, mira, ¿para qué te vas a tomar todo eso 10 años en llegar a ocupar ese puesto? Si lo podemos hacer en cuestiones de días, si solamente permites esto en tu vida. El corazón te va a empezar a decir, ¿para qué tienes que esperar hasta el matrimonio para tener relaciones si puedes empezar a tenerlas desde ahora? ¿Por qué vas a esperar lograr tanto tiempo que pase? ¿Por qué vas a esperar ese camino tan lejano, tan complejo, si puedes lograrlo ahora? Y el corazón empieza a crear y a generar rutas que Dios no ha diseñado. Por eso Isaías dice, necesitamos que esto sea enderezado. Y aquí viene lo clave. Enderezar lo torcido no es solamente mejorar los comportamientos. Enderezar lo torcido no es que vas a empezar a comportarte como una persona de bien únicamente. Enderezar lo torcido es corregir la trayectoria. Enderezar lo torcido es saber que si tu destino final no es el Señor, estás frito.
Que si tu destino final no es llegar un día y ver cara a cara al Señor y disfrutar una eternidad con Él, déjame decirte que todo lo que hayas hecho en esta vida habrá sido en vano. Entonces, por eso es importante que entendamos cuáles son los deseos, cuáles son esos caminos deseados que nuestro corazón está queriendo tomar o que ya ha tomado. Y constantemente hacernos preguntas. ¿Qué decisiones estoy tomando sin consultar a Dios? Tal vez le consultas las decisiones más grandes de tu vida, pero aquellas decisiones pequeñas ni siquiera le preguntas al Señor. Tal vez, ¿qué ruta le has impuesto a Dios esperando que Él las bendiga? Ya tomaste la decisión y luego que la tomaste y no la consultaste, ahora sí le dices al Señor, Señor, bendíceme. Y Dios dice, no sé qué haces ahí. Nunca te pedí, nunca te guié hacia eso. Otra de las cosas que podemos preguntarnos es, ¿qué caminos que nosotros estamos deseando se están oponiendo al camino del Señor? Yo recuerdo que la primera vez tenía creo que era un adolescente y me topo con este versículo de Jeremías cuando dice que es engañoso el corazón y dependiendo de la versión que leas, cada versión es más, te asusta. La primera vez que yo leí cuando dije el corazón es engañoso, hay otros que dicen el corazón es malvado. Cuando yo empecé y leí esto, yo recuerdo que esa noche me costó dormir, honestamente. Y yo decía, y ahora si estoy durmiendo con el enemigo aquí mismo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a...? Y empecé a dudar muchas cosas porque yo dije, ¿cómo voy a saber si lo que estoy sintiendo, lo que estoy en este momento, las sensaciones que estoy teniendo en mi vida, cómo sé si realmente vienen del Señor? ¿Qué tal si mi corazón me está haciendo crear, que me está generando un bienestar, aquella persona, aquella situación, aquella cosa? ¿Qué tal si mi corazón me está engañando? Y me empecé a asustar. Y en ese momento pasaron días que estuve así. Nunca le pregunté a nadie, mala mía, ¿no? Debí haberle preguntado a alguien, oye, ¿qué hago cuando sé que mi corazón es malvado? ¿Cómo vivo si sé que si tomo una decisión me puede estar jugando una canallada? ¿Qué hago? Se pasaron semanas, creo que tal vez meses. Y recuerdo que me topo con uno de los salmos que escribió David, Salmo 139, y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El único que conoce nuestro corazón es el Señor. Y Él sabe cuando lo que estás haciendo, Él sabe que cuando la decisión que estás tomando no viene de Él. Y a veces, muchas veces yo diría, sentimos la convicción del Espíritu Santo diciéndonos, eso no está bien. Pero uno es mal llevado y va y lo hace. Pero cuando me topo con este verso y dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, y dice, pruébame, prueba mi corazón, ponlo a prueba y conoce no solamente las emociones, no solamente los sentimientos, sino también prueba mis pensamientos, dice, y ve, Señor, mira si hay en mí camino de perversidad. Y este camino de perversidad, camino es derek y perversidad es otsep. Y esta palabra otsep junto con camino de perversidad lo que significa es un camino de dolor. Entonces lo que está diciendo David es, Señor, si hay en mi corazón una senda que me está llevando a un camino de dolor, a un camino de idolatría o a un camino de perversidad, dice, guíame en el camino eterno. No dejes que yo camine hacia un camino torcido, sino, Señor, llévame al camino eterno. Entonces, cuando nosotros somos honestos delante del Señor y decimos, Señor, aquí está mi corazón, aquí está, yo necesito que tú lo midas, necesito que tú lo peses, necesito que tú lo pongas a prueba y que lo examines a un punto en que lleves a que mi corazón delante de ti no puede mentir, porque a ti nadie te puede engañar. Mi corazón a mí me puede engañar, pero delante tuyo, Señor, nadie se puede burlar y nadie te puede engañar. Entonces, cuando entendemos esto, sabemos que las decisiones que tomamos van a ser filtradas por la guía del Señor. El segundo punto es que lo torcido es aquello que se ha deformado por el pecado. En Isaías encontramos lo que representa este término torcido. Si usted, y le invito en algún momento pueda leer el libro de Isaías, es un libro de restauración, de juicio, pero también es un libro que te muestra la gloria futura. Y una de las cosas que Isaías muestra también es cómo se había prácticamente vuelto corrupta, no solamente los gobernantes, sino toda la nación. Y en Isaías 1:23
prácticamente está diciendo, tus gobernantes están básicamente anhelando y aman el soborno. Dice, la gente corre tras las dádivas, tras las recompensas. Entonces lo torcido lo que está representando aquí es conductas corruptas. Uno puede decir, sí, es que la corrupción siempre pasa, ¿verdad?, en la política, pero la realidad es que la corrupción pasa cada vez más cerca. Cuando le das a alguien un tema de un soborno y le dices, ayúdame a conseguir esto, eso es un acto de corrupción. Cuando le estás diciendo a alguien, sencillamente, flaco, no me multes, ahí te doy $5, ¿verdad?, para que te vayas tranquilo, eso es corrupción. Y lo dije hace tiempo atrás en una prédica, aún ver a través de plataformas que son ilegales, que son piratas, eso es corrupción. Yo entendí algo y llegamos a un punto con mi esposa a tomar una decisión. No nos alcanzaba para ver Netflix, lo tuvimos que cancelar. Porque a veces tú dices, quiero tener Disney Plus, quiero tener Netflix, quiero tener Prime Video y quieres ver todo eso. Pero si no eres capaz de pagar, no tengas. Es mejor decir, no tengo Netflix, a llevar una vida torcida, una vida corrupta, producto de estar viendo en una plataforma un contenido que tal vez ni siquiera lo necesitas. Entonces, Magis TV también entra ahí, ¿eh? Y a veces entramos en esta situación y si te das cuenta, hay caminos torcidos que rápidamente los identificamos, pero hay pequeños desvíos que a veces no nos damos cuenta, pero necesitamos corregirlos. Porque primero vas a empezar usando Magis TV, pero luego vas a empezar a tomar otras decisiones que van a llevar corrupción no solamente a tu vida, sino a tu familia. Y habrás formado un camino de corrupción. Isaías también señala que otra de las cosas que estaban torcidas en aquel contexto era la injusticia. Isaías 59:8 dice, ustedes han torcido a favor las sendas, no hay justicia en sus senderos, dice. Se ha torcido. Si estás usando la justicia para tus beneficios personales, si estás usando la ley para tus beneficios personales, has torcido la justicia. Otra de las cosas que señala Isaías, capítulo 44, versículos 19 y 20 es, ¿acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? La parte final del versículo 20 dice, sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? El Señor está diciendo, cuando tengas un ídolo en tus manos, y quizás tú dices, no, somos cristianos, pastor, ídolo en las manos, ídolo físico, no tenemos. Pero créeme que estamos idolatrando otras cosas que se han metido sutilmente en la iglesia. Quizás si estás idolatrando personas, estás idolatrando equipos, estás idolatrando aún sistemas. Y lo que el Señor está diciendo, por un momento hazte esta pregunta. Pregúntate, ¿acaso no será una mentira aquello en que estoy poniendo mi confianza, aquello que le estoy rindiendo mi adoración, aquello que se está llevando toda mi convicción? Por eso el autor de Hebreos dice, hagan sendas rectas para sus pies, hagan huellas rectas, es decir, hagan un camino alineado, un camino sin desvío, que apunte el objetivo. Si yo tuviera un láser en este momento y apuntara hacia un punto, lo que se formaría es un camino recto. Cuando nosotros apuntamos el objetivo correcto, vamos a llegar allá. Y si alguien te dice, no, esa no es la forma, ese no es el camino que debes tomar, tú vas a decir, el único camino que veo para llegar a ese punto es este, no hay otro. Del mismo modo, si aplicamos esto a nuestra vida, si nosotros apuntamos a Cristo, por eso dice el autor de Hebreos, fija tus ojos en Cristo, porque cuando mires a Cristo, tú vas a saber qué camino tomar para llegar a Él. Pero si tus ojos no están puestos en Él, van a venir voces del mundo, voces de tu carne que van a decir, tienes que tomar otra forma de vida, vive otro estilo de vida, si el de al lado lo está haciendo. Pero cuando pones tus ojos en aquel consumador de la fe, cuando pones tus ojos en aquel que está en el trono de justicia, aquel que el único que merece nuestra adoración, nuestra exaltación, cuando pones tu mirada en Él, tu camino no se va a torcer porque estás poniendo la mirada en lo correcto, la mirada en aquel que merece y que es digno de ser mirado. Y el tercer punto que quisiera hoy compartir, enderezar lo torcido implica volver a la dirección original. Y suena tan lógico esto, ¿verdad? Obviamente si algo está torcido y lo enderezas, va a regresar
a su dirección original. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a veces nos olvidamos o no sabemos cuál es la dirección original. Y una de las cosas que significa enderezar es que implica devolver la ruta a la línea recta, alinear al estándar. Pastor, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es la línea recta? ¿Cuál es el camino recto? Jesús lo dijo en Juan 14:6. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. Lo que Jesús está diciendo es, yo soy el camino recto. Yo soy el camino que tú debes tomar. No hay nada, absolutamente nada fuera de mí. En Hebreos, el autor de Hebreos lo dice, Cristo Jesús nos ha abierto un camino nuevo hacia el Padre. No hay otra forma. Entonces, cuando hablamos de enderezar lo torcido, no es una reforma moral. No es que, necesito entonces empezar a vivir una vida en donde me convierta en una persona buena, una persona filántropa. No se trata de eso. Porque las personas buenas, mis queridos hermanos, no van al cielo. Aquellos que van al cielo son aquellos que han creído y reconocido en su corazón que Jesús es el Señor y que Él es el Salvador de sus vidas. Es la única forma. No se trata de que empecemos a tener comportamientos buenos, de que ahora, porque tú puedes decir, no sé si les ha pasado, pero mucha gente en nuestros trabajos, en universidades, tú dices, parece un cristiano. O a veces parece más cristiano de lo que uno es. Dice que es una persona buena, tiene buenos modales, no dice malas palabras, no tiene malos hábitos. Pero no se trata, enderezar lo torcido no se trata de convertirnos en personas buenas, sino convertirnos y llevarnos al estándar que necesitamos estar. Y el estándar que tenemos nosotros como cristianos es Cristo, porque por eso nos llamamos cristianos. Por eso nos llamamos cristianos. Somos pequeños Cristos. Entonces lo que estamos viendo es que el camino recto no es un concepto, es una persona. El camino recto no es un concepto, es una persona. Por eso nuestras preguntas para alinearnos es, ¿mi carácter está reflejando o no el de Cristo? Mi temperamento a las 5 o 6 de la tarde cuando estoy en el tráfico, este es para mí, ¿está reflejando el carácter de Cristo? Mi trato con mi familia está mostrando el camino recto. Mi ética laboral sigue la ruta de Cristo. Mi entretenimiento se está alineando con la santidad de Cristo. Queridos hermanos, Cristo es el modelo que es digno porque su carácter, sus valores, sus ritmos, su obediencia y su humildad son dignos de imitar. Y nosotros debemos apuntar a Él. Porque si queremos tener una vida plena, vivir lo que el Señor quiere que vivamos, necesitamos apuntarlo a Él. Es todo lo que tenemos que hacer. Isaías 40 no es un mensaje, y esto me parece lo más fantástico de Isaías 40, que no es un mensaje que Dios dice, arréglense ustedes mismos, vean ustedes qué hacen. Isaías 40 es un anuncio diciéndonos, Dios viene, Cristo viene y su gloria está por revelarse. Su gloria está por revelarse. Y es interesante, en la primera venida, el Señor dice, yo estoy viniendo a ustedes. Y le dice, Isaías, quiero que profetices esto. Preparen un camino porque voy a venir a ustedes. Ya no como un patriarca, ya no a través de jueces, ya no a través de profetas. Estoy viniendo a ustedes, como dijo Juan 1:1. Yo estoy encarnándome, estoy tomando forma humana porque voy a habitar entre ustedes. Y les voy a enseñar cuál es el camino que deben andar para que tengan un modelo a cual imitar. Para que no imites a pastores, para que no imites a ningún ídolo, para que imites a Cristo. Porque es el único camino que teníamos para nosotros poder tener salvación y redención. Y eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor anhela. Isaías 40 es un mensaje. Y el versículo 5 dice, y la gloria se revelará. La gloria se reveló. Cuando Juan decía, el reino de los cielos está cerca, está diciendo, ya está aquí. Jesús está aquí, la gloria se ha manifestado. Pero debemos entender algo. Que nosotros necesitamos preparar un camino también para el Señor. Porque el Señor está viniendo nuevamente. Y la gloria se va a revelar mucho más que la primera. La gloria con la que va a revelarse el Hijo del Hombre va a ser mucho mayor de lo que puedas imaginarte. Si su primera venida fue gloriosa, su segunda venida lo será mucho más. El mensaje que quiero dejarte y
con lo que quiero terminar. El Señor está diciendo, y me gusta cómo lo dice el autor de Hebreos, dice, reconoce tus caminos. Reconoce en todos tus caminos. En los caminos buenos que tengas. Quizás tú dices, estoy tomando buenas decisiones, tengo buenas sendas. Ok, reconócelo ahí también al Señor. Pero también dice, reconócelo en todos los caminos. Aún en los caminos malos, reconócelo. Y esto es lo fantástico. Cuando tú reconoces tu camino y dices, mi camino está medio doblado, pastor. Debo reconocer que me he torcido un poco. O tal vez uno aquí dice, estoy más chueco que mandado a ser también. Pero ¿saben lo fantástico que dice el autor de Hebreos, capítulo 3, versículo 6? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Nosotros no podemos enderezarnos a nosotros mismos. Él es quien nos endereza. El Señor es quien endereza nuestro carácter. Él es quien cambia y alinea nuestra alma. Él es quien quita toda torcedura que ha sido producto del pecado y Él es quien nos devuelve a la ruta correcta. Es Él, es Él.